Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de otra editorial, en este caso de Acantilado. Ya sabéis que estoy haciendo una serie en el canal, una serie de vídeos hablando sobre diferentes editoriales, hablando de curiosidades, detalles poco conocidos, mi colección y mi opinión. Y en este caso le toca el turno a la Gran Acantilado. Digo gran porque es una editorial de bastante prestigio que ha adquirido sobre todo en los últimos años una relevancia bastante notable en el programa editorial de publicación en castellano. Bueno, tengo por aquí apuntada 10 curiosidades, luego vamos a hablar de mi opinión, de las colecciones y un poquito vamos a hablar en general de cómo se sitúa esta editorial con respecto a las otras. Bien, vamos a empezar como siempre con las curiosidades. Acantilado fue fundada en el año 1999 por Jaume Vallcorba, un filólogo, editor y traductor catalán, español, pero que nació en Barcelona, creo, y que fue, creo que profesor, no he confirmado esto, creo que fue profesor de alguna universidad, creo que de la Pompeu Fabra de Barcelona. Entonces fue fundada en el año 1999. Acantilado tiene si le podemos atribuir la tenencia a una editorial, personificándola, tiene una editorial hermana y homóloga que edita en catalán, llamada Quaderns Crema. Jaume Vallcorba fundó Quaderns Crema en 1997 y 2 años después fundó Acantilado, que ya llegaba a un público más castellano y español, porque con Quaderns Crema pues solamente se quedaba en un reducto de catalanos parlantes o catalanes parlantes. Entonces, en 1997 funda Quaderns Crema en catalán y 2 años más tarde funda Acantilado para llegar al público amplio de Hispanoamérica y de España. Claro, Acantilado nace con la pretensión de llegar a un público más amplio, mientras que Quaderns Crema pues es una editorial que se reduce a un reducto muy pequeño de lectores, ¿no? Pero claro, Acantilado nace, por supuesto, siempre en convergencia y traslación con la editorial primigenia que fue Quaderns Crema. De hecho, si podéis Quaderns Crema en Google, vais a ver que los diseños de la portada de ambas editoriales, que son hermanas, son muy similares, aunque sin ser idénticos, son muy similares. Las portadas y el diseño de Acantilado son muy característicos. Destaca la profusión de colores rojos y negros para lo que no es narrativa y amarillo y negro para lo que es narrativa, con letras casi siempre de color blanco y portadas en las que suelen ser comunes cuadros, pinturas y retratos, aunque el tema de la imagen que aparece en portada no es algo uniforme, aunque sí lo son los colores. Luego vamos a ver algún que otro ejemplo. Acantilado destacó en un principio por reeditar la obra de Stefan Zweig, un autor del que tiene toda la colección publicada en dicha editorial. Y de hecho, si queremos ver pues la mayoría de obras que tenemos de este autor, la tenemos en Acantilado, en Alianza, etcétera, pero en Acantilado está prácticamente todo el repertorio de Stefan Zweig. Al reeditar a Stefan Zweig, que es uno de sus escritores cúlmenes, ¿vale? y uno de los más importantes de la editorial, lo convirtió prácticamente a Stefan Zweig en un bestseller y ha Acantilado como referente en la lectura de este autor tan aclamado últimamente. De hecho, fue un autor que se olvidó durante una época y que hace muy pocos años se ha vuelto a retomar la lectura de este autor con obras como por ejemplo El mundo de ayer o Momentos estelares de la humanidad, además de por supuesto las narrativas pequeñas como Novela de ajedrez o Mendeler de los libros, que son obras bastante buenas a mi parecer, que embelezan a cualquier lector. Además es que Acantilado edita muy bien y eso hace que tenga una profusión de lectores de Acantilado y de Zweig. Otra curiosidad, es la única o una de las únicas editoriales en el panorama editorial español que lanza una serie de libros, una colección, en coedición con otra editorial. Y esto seguramente no lo sabréis. Anagrama y Acantilado tienen una serie en común y sobre todo es sobre el escritor belga Georges Simenon. Acantilado y Anagrama son los que editan en coedición a este autor Georges Simenon. De hecho, tiene como 5 o 6 libros
de Georges Simenon, que están editados a la misma vez en coedición, repito, por Acantilado y por Anagrama. Y esto es algo que yo no había visto antes nunca. Otra curiosidad importante es que, aunque encontramos todo tipo de autores en Acantilado, lo que más resalta, y un gran porcentaje de estos escritores que publica Acantilado son de Centro Europa, Polonia, Alemania, Austria y, por ejemplo, italianos. Así que yo diría que el mayor repertorio y porcentaje de obras de Acantilado son dedicados a polacos, alemanes, austriacos e italianos. Y de eso, si echamos un breve vistazo, vemos muchos nombres en polaco y muchos nombres en italiano, ¿vale? Así que es una editorial que se centra sobre todo en la recuperación y traducción de estos títulos. Acantilado, esto no lo he podido yo corroborar, pero he hecho más o menos una estimación y una regla de 3, puede contar con alrededor de 400-500 títulos publicados. Algo que hace pensar que la editorial, pues por supuesto, busca más la calidad de la edición de los materiales y de la repercusión de la obra por ser clásica, más que en la cantidad, ¿no? Otras editoriales, pues se dedican a la profusión y a la publicación de libros, sin mirar quizá la calidad, pero Acantilado mira, por supuesto, la calidad de la traducción, de las obras, del estudio introductor, de las notas y también del aspecto físico del material. Si cogemos un libro de Acantilado y lo comparamos con un homólogo de otra editorial, vamos a ver que Acantilado brilla por la calidad de la edición. Así que es una editorial que le presta mucha atención y mucho interés a detalles cuidadosamente, minuciosamente elaborados y cuidados en papel y también en los aspectos más técnicos y filológicos de las obras que edita. Por supuesto, Acantilado pues no busca tendencias comerciales, de hecho podemos ver títulos publicados, ¿vale? Como por ejemplo un estuche de 3 libros de una biografía de Kafka, que en otras editoriales nos encontramos con un solo volumen. Acantilado tiene un estuche de una biografía de Kafka con 3 volúmenes, ¿vale? O sea, ya veis que no prima mucho el tema comercial en Acantilado y opta por obras con un valor literario más a largo plazo y no inmediato, ¿vale? Que le puede salir bien y le puede salir mal, pero que desde luego se centra en la calidad mucho más que en la cantidad. Un detalle curioso es que desconozco con otras editoriales, pero con Acantilado, Acantilado publica a autores, y esto es lo que lo hace una editorial sostenible, publica a autores que no dependen de la publicación de libros, sino que tienen otros trabajos principales. Publica a profesores, a catedráticos, a estudiosos del tema que hacen su labor en otros campos, ¿vale? Pues en congresos, en universidades, etc. Y luego, de forma, digamos, análoga, publican también pues, sus ensayos en Acantilado. Así que, por así decir, Acantilado no demanda, digamos, a estos autores la creación de un libro, sino que eso es una cosa secundaria de su trabajo principal. Por lo tanto, no hay, digamos, a escritores, por así decir, ni a ensayistas asalariados, por así decir, o contratados por Acantilado para crear obras, sino que simplemente las obras que publica Acantilado son resultados de los trabajos que hacen estos autores y filólogos y estudiosos y eruditos de cada tema en sus respectivos campos. Eso lo hace una editorial que se centre en la calidad y no en la cantidad. He hecho un repaso por los títulos más caros de Acantilado y podemos ver que, ya lo he comentado, hay un estuche de una biografía de Kafka en 3 volúmenes que son 80 € y el más caro es un estuche que tiene de Petrarca, estudios y obras de Petrarca, que tiene casi 4.500 páginas por 150 €. Esos son los libros más caros. Y los más baratos los tenemos en Acantilado, pues por ejemplo, libros que he visto desde 7,50 €, 9,50 €, como Mendel, el de los libros, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un rango de precio, ¿vale? Un abanico que va desde los 9 hasta los 150 €. Pero, sin embargo, es una editorial que podemos decir que pertenece a las editoriales caras, ¿vale? De hecho, por ejemplo, pues yo tengo 2 libros de Acantilado que son 100 € entre los dos. La Divina Comedia y Gargantúa y Pantagruel son 100 € entre los dos. Así que podemos catalogar a esta editorial como de las caras. Muy emparentada. Yo emparento mucho Acantilado con, por ejemplo, Abada.
Sí es cierto que Avada, ¿vale? Que es una editorial, digamos, que sale de la universidad de algunas universidades de Madrid, con profesores y filólogos de universidades de Madrid, se centran más en, digamos, ensayos y profusión y publicación de libros más filosóficos y filológicos. Acantilado también, pero Acantilado abre un poquito más el abanico, pero no dejo de percibir cierto paralelismo entre ambas editoriales. Ya traeré a Avada en el canal. Bien, algunas de las colecciones más importantes que podemos ver en Acantilado, vamos a hablar, antes de hablar de las colecciones, vamos a hablar de los temas. ¿Qué temas se tratan en Acantilado? Porque ya hablé, por ejemplo, en el vídeo de la editorial Anagrama, que Anagrama se centra en publicar libros, pues más, digamos, más de la época contemporánea, más del siglo XX-XXI, pero vamos a ver cuáles son los temas, ¿vale? Y el nicho editorial que ocupa Acantilado. Los temas más fundamentales de Acantilado son los ensayos, por supuesto. De hecho, diría que es uno de sus pilares fundamentales en cuanto a publicación. Ensayo, narrativa, hay también libros de música, de narrativa, diarios y cartas, poesía y aforismos, biografías y memorias, humanidades, religión, viajes, relatos, novela negra, y terminamos con los ebooks y con los audiolibros. Claro, todos estos temas están repartidos en 1, 2, 3, 4, 5 colecciones. Bueno, más que 5 son 4. Vamos a hablar, ¿no? Por un lado tenemos la colección de Anagrama Acantilado, que simplemente son libros de, digamos, ya he dicho, de George Simenon, ¿vale? Que es en conjunción con Anagrama y Acantilado. No diría yo que es una colección. Luego tenemos el apartado de fuera de colección, que no es una colección como tal, sino que está descatalogado, y está descatalogados a autores, son dos. Sławomir Mrożek, que es un nombre polaco que no sé pronunciar, y George Simenon, ¿vale? Y luego vamos a los 4 sellos o colecciones más importantes de Acantilado. Los sellos más importantes o las colecciones más importantes de Acantilado son el sello El Acantilado, que es su sello principal y es donde mejores ediciones hay, son las ediciones más caras. Luego tenemos a Acantilado de bolsillo, que suelen ser libros que pertenecen a ensayos cortitos y pequeños. Luego tenemos el cuaderno de Acantilado, que tenemos desde ensayos y biografías hasta relatos cortos, pero son igual de baratos que los de bolsillo, pero con un catálogo un poquito más amplio. Y luego tenemos la narrativa Acantilado, que es muy fácil de ver porque es el único sello de Acantilado que tiene un color diferente al rojo y al negro, sino que tiene un color amarillo y negro, que es la serie narrativa. Entonces tenemos el Acantilado, por un lado, Acantilado de bolsillo, que son más pequeñitos, cuadernos de Acantilado y narrativa Acantilado. Claro, una de las críticas que yo más le puedo hacer a Acantilado es en la distribución y en la diferenciación de sus diferentes colecciones. Al final yo no sé qué colección estoy comprando porque yo no soy capaz de diferenciar entre Acantilado de bolsillo y cuadernos Acantilado. Porque en ambos hay ensayos, en ambos hay relatos cortos y ambos son igual de baratos. Sí que puedo diferenciar el sello El Acantilado porque son libros más grandes, más prominentes, con un mejor cosido, etcétera, y con unos mejores materiales, ¿no? Y también puedo diferenciar la narrativa de Acantilado porque es el color amarillo o naranja. Pero ya digo, no está claro, ¿vale? Pero bueno, hay 4 sellos principales. Bien, entonces en cuanto a mi opinión, y luego vamos a la colección, pues creo que hay poca diferenciación en las colecciones, ¿vale? Y eso sería más el punto más negativo en cuanto a mi opinión que yo podría dar. Y ahora vamos a hablar un poquito de la colección que yo tengo. Bueno, por aquí tengo a 3 de Stefan Zweig, tenemos a 24 horas en la vida de una mujer, tenemos novela de ajedrez y tenemos miedo. Bien, claro, veis estos dos, ¿no? Esto es narrativa, esto es Acantilado narrativa, que tiene colores desde el naranja al amarillo. De hecho, lo pone por aquí atrás, narrativa. Y por aquí tenemos los cuadernos. Entonces, para diferenciar a un libro de anagrama tenemos que ir atrás para ver a qué tipo pertenece. Claro, esto es narrativa y sin embargo pertenece a cuadernos. Entonces,
es esto, es muy raro. No entiendo a qué atiende el criterio de clasificación, pero bueno, el caso es que es una editorial que es de la referente, vamos, es de la referente, y vamos a ver un poquito pues por dentro. Como podemos observar, el interlineado y el tamaño de letra, además de los márgenes y la sangría, es de lo mejor, es de las mejores editoriales. O sea, esto no tiene nada que ver con Alianza, ni con Cátedra, ni con De Bolsillo, con nada. Cuando cogemos un libro de acantilado, tenemos el placer de leerlo porque no nos vamos a cansar la vista, porque vamos a leerlo bien, y no es como otras editoriales. Yo estoy leyendo las de Celestina en Cátedra y me duelen los ojos, ¿vale? Pero esto no ocurre con acantilado. Entonces tenemos cuadernitos de acantilado, de narrativa y cuadernos, y también, aparte, esto tenemos acantilado de bolsillo, de cuaderno, tenemos narrativa, y también tenemos por aquí, que voy a intentar sacarlo, el de Nuccio Ordine, que pertenece también a Da Bolsillo. Entonces tenemos como, aquí tenemos 3 colecciones. Tenemos narrativa, o sea, narrativa de acantilado, cuaderno de acantilado y acantilado de bolsillo. Claro, entre estas dos no hay mucha diferencia, aunque vemos que en el tamaño sí. Veis que el bolsillo es un poquito más grande que los cuadernos. El cuaderno es el más pequeño y el bolsillo es el más es un poquito más grande. Y luego la narrativa sí que tiene un formato pues un poquito más alargado, sobre todo, ¿vale? Más que nada, más en ancho, sino sería más en largo, como estáis viendo por ahí. Entonces, ya hemos podido ver el sello de bolsillo, el cuaderno y narrativa. Por ejemplo, La utilidad de lo inútil, si hubiera sido un ensayo más largo de Nuccio Ordine, lo hubieran publicado en acantilado, ¿vale? Pero al ser más pequeño lo han publicado en el apartado de bolsillo. Esto en cuanto a las ediciones pequeñas. En cuanto al precio de estas, en torno a 9, 10, 11, 12, 13 euros aproximadamente. Así que en calidad-precio, encima en los cuadernos de anagrama está súper bien. En cuanto a cuadernos, ahí a de bolsillo, y a las narrativas un poquito de menos precio. Pero ahora vamos a irnos a la crème de la crème de acantilado, perdón. Mira, tenemos por aquí a Fernando Pessoa con el libro del desasosiego. Esto pertenece a El acantilado, ¿vale? Ya esto sí es El acantilado. ¿Por qué? Porque esto ya es una obra, ¿vale? Que también podría ser un ensayo, pero ya es una obra más grande. Entonces, ¿qué hace acantilado? Cuando la obra es más grande, lo que hace es ponerlo en un formato del sello acantilado, ¿vale? Como estáis viendo por ahí detrás. Entonces, esta es la diferenciación que tenemos que encontrar. Y no tienen ningún tipo de semejanza ni con el acantilado de bolsillo, ni con cuaderno, sino que tiene un poquito de paralelismo con el de narrativa. Veis que es muy similar al de narrativa, pero en un formato más grande y más amplio. Entonces, el sello dentro de acantilado de El acantilado sería, por así decir, el formato para ediciones que tengan un mayor número de páginas, pero más o menos con el mismo tamaño en edición de la narrativa, ¿vale? Pero claro, se supone que el libro del desasosiego pues no es narrativa como tal, y por eso no se publica en narrativa, sino que se publica en El acantilado, que podría ser también ensayo, podría ser también un libro de filosofía, pero que se publica en El acantilado por no atender al criterio de más pequeño para publicarlo en de bolsillo o en cuadernos de acantilado. Es un poco lío, pero es fácil de entender en realidad. Entonces tenemos por aquí el libro de Fernando Pessoa, y ya luego tenemos por aquí otras cositas de acantilado, como es, y ya esto es la crème de la crème. Esto ya es lo máximo que tiene anagrama, y es, por ejemplo, La Divina Comedia, editada por José María Mico. Ya esto también pertenece al sello acantilado, pero a diferencia del acantilado de Fernando Pessoa, los materiales de este son mucho mejores que este. ¿Por qué, Juanmi? Pues básicamente porque esto tiene una tapa dura y esto tiene tapa blanda, ¿vale? Pero el formato es prácticamente el mismo. Lo que pasa es que esto es una edición de lujo donde viene ya pues su marcapáginas hilado, el libro está cosido,
es tapa dura, o sea, es un libro con un poquito más empaque. No obstante, este libro tiene un precio aproximadamente de unos 20 y pico euros y este son 50, ¿vale? Es el doble de dinero. Así que la comedia está editada en acantilado y la verdad que podría ser una de las mejores ediciones que tenemos. 50 euros por aquí y el otro, este serían unos 20. Y luego ya tenemos la máxima joya que tengo yo de acantilado, que es el libro que voy a leerme este verano como lectura grande, y no es otro que Gargantúa y Pantagruel. Pero claro, este pertenece al sello Narrativa, como estáis viendo por aquí, ¿vale? Este pertenece al sello Narrativa y este libro Gargantúa y Pantagruel tiene el mismo precio que Acantilado. Perdón, que el de la Divina Comedia. Son 50 euros y ahí estáis viendo. También en tapadura, cosido, con su marcapáginas y una edición un poquito más de lujo. Así que esas son todas las ediciones que yo tengo de Acantilado. Es una editorial que es referencia, es referente y a la que yo siempre acudo. O sea, es así. Igual que dije, por ejemplo, que en Alianza me lo pienso si el libro es muy extenso, o por ejemplo me lo pienso en de bolsillo con depende de qué libros, en Acantilado voy con ojos cerrados. Porque sé que el estudio introductorio, la traducción y los materiales del libro, además del gramaje de la página, la impresión de la letra y la calidad de todo el libro en general, tanto el aspecto físico como interno a nivel de profundización en el estudio, no me va a defraudar. De hecho, es una editorial que es referente en el mundo de las humanidades y es eso, ¿vale? Eso es lo que puedo decir. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que no me despedí, así que nada. En resumen, decir que Acantilado es prácticamente de lo mejor que podemos comprar en el mercado, que se podría sacar que es una editorial cara, pero que a mí no me lo parece, básicamente porque la calidad de impresión, la calidad de materiales, el gramaje de la página y los traductores y editores con los que trabaja Acantilado es de lo mejor del mercado. Así que nada, súper recomendable en cualquier circunstancia. Además, con una lectura súper agradable gracias a su tamaño de letra, a su facilidad de poder subrayar y escribir en la propia página. Así que prácticamente es de lo mejor que nos encontramos en el mercado editorial español actualmente. Nada, me despido de vosotros. Un saludo, gracias por verme. Compartid el vídeo con quien creáis que le pueda interesar. Y nada, cualquier duda que tengáis o algún asunto que podemos discutir, aquí en los comentarios. Un saludo, hasta la próxima y me despido. Hasta luego.